Paso a comentar que para hoy vamos a estar hablando con el actual viceintendente de la ciudad, el doctor Javier Preto, hablando de varias cuestiones. Una que está en agenda, que es la cuestión del transporte, su derivación con los transportes alternativos, como es Uber. La justicia le dijo a la política, al Consejo Deliberante, que terminen reglamentando esta cuestión del Uber. ¿Por qué no se hace, teniendo en cuenta que en San Francisco se aprueba? Casa del Gobernador, Villa Allende, Río Cuarto, también una localidad peronista, se le termina dando el ok a esa aplicación y a otras también, ¿no? Y también vamos a estar hablando de algo que levantó polémica, primero en su momento en la legislatura y después en el Consejo Deliberante, como es la cantidad de empleados en ese Consejo Deliberante. A quien ya saludo, doctor Javier Preto, ¿cómo andamos? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, por favor. Te voy a pedir alguna reflexión sobre la desaparición de Bergoglio como papa. Realmente, bueno, un papa muy polémico y muy querido al mismo tiempo. Polémico porque por ahí se metía con la política y a muchos fieles no les gusta que el papa opine o se meta en la política. Pero bueno, él era así, él era auténtico. Le gustaba meterse en las causas en las que entendía que tenía que participar. Muy sencillo, como bien lo describiste. Una enorme pérdida, el hombre más importante de la historia de Argentina en el mundo, sin lugar a dudas. Y bueno, es una pérdida muy, muy grande. Y tuvo su paso por Córdoba, donde tiene muchos amigos acá, entre ellos nuestro arzobispo, que seguramente lo estará sintiendo mucho y ahora en un rato lo vamos a acompañar. En la misa que va a celebrar, ¿no? Que sí, es uno Ángel de los Rossi habilitados para votar. Son dos. Claro, es uno de los en el conclave. Cardenales que va a votar en el conclave, así es. ¿Te parece que nos metamos un poco ya en la agenda, en lo coyuntural, que tiene que ver básicamente con el legislativo municipal, que es el Consejo Deliberante, del cual sos presidente, con un tema que viene levantando agenda hace bastante ya y que la justicia de alguna manera le dice, señores, son ustedes los que tienen que reglamentar este tema, es una cuestión de ustedes. El tema Uber / otras aplicaciones similares. Acá, el fallo de la justicia es muy elocuente el fallo. No los habilita, pero tampoco los prohíbe, pero dice que debería regularlo la administración, que es la que regula los servicios públicos, especialmente el transporte, y en ese caso fija unas condiciones en las que debería reunir este tipo de participación de un particular con un vehículo incorporándose al servicio público. Va a ser muy interesante el debate. Nosotros vamos a hacer un debate muy amplio, escuchando a todos los actores, porque está ahí la discusión si es servicio público, si no es público, si es de interés público. Son disquisiciones del derecho administrativo, si se fija la tarifa o no. O sea, si es un servicio público, la tarifa también la fija la administración. En el caso de como lo prestaba Uber, era una cuestión de oferta y demanda. Entonces, hay varias cuestiones que hay que analizar. Pero a mí me parece que el foco, como lo dijo nuestro presidente de la comisión, el concejal Marcos Vázquez, el foco tiene que estar puesto en el ciudadano. O sea, nosotros facilitar el acceso a un servicio, pero que a su vez el servicio reúne las condiciones mínimas de seguridad, de higiene, y de acabas de decir accesibilidad. Que eso se beneficia al ciudadano, digo, pero el ciudadano me parece que ya le da el ok a esas aplicaciones. Sí, de hecho, el ciudadano la está usando la aplicación, o sea que es como muchos ya decían. No de derecho, pero sí de hecho, dirían los abogados. De hecho, exactamente, se viene usando porque es práctico. Venía más rápido a veces, tenía otras condiciones. Quién lo lleva, claro, podés identificar a la persona, etc. Pero en el caso del taxi, usted identifica perfectamente a la persona, está habilitado, tiene una cartilla, está identificado con su DNI, puede pedirle la información que requiera y ahí está obligado a hacerlo. En el otro es una condición que exigía el dueño de la aplicación, pero también te podía encontrar con que no. ¿Y quién le iba a exigir si no está regulado? Javier, la especulación política, a la cual me incluyo en algunas introducciones que yo hacía cuando se empezó con esta polémica de la aplicación, etcétera, era el oficialismo, ya ves, Municipalidad de Córdoba, Consejo Deliberante, no quiere pagar el costo político con los tacheros.
porque son un gremio fuerte, porque no quiere que le corten la calle, sabemos lo que significa para los vecinos y para la municipalidad que Tachero y Remise te corten la calle, y porque hay un núcleo de votos importante en el sindicato. No, pero no es eso, no es eso. Nosotros hemos hablado mucho con los taxistas, el Ejecutivo habló muchas veces, hubieron muchas reuniones, se desarrolló una aplicación específicamente para ellos, a costo del municipio. La verdad que se ha tratado de cuidar al servicio público y habilitado. Entonces, bueno, claro, después, si hay un reclamo porque una oferta de un modo de acceder al servicio es más práctico, puede llegar a ser más económico, hay que analizarlo. Pero lo bueno es que el debate va a ser muy amplio, siempre resguardando los derechos y las obligaciones que tiene que tener un servicio público y tratar de resguardar al ciudadano. Después, bueno, saldrá más parecido a un extremo o al otro, a lo mejor se acuerda un texto que satisfaga a ambos y tenemos resuelta la situación. Lo bueno es que de acá va a salir una ordenanza que le va a poner fin a esa vieja disputa, tratar de el atentado a los vehículos, prender fuego a un auto, sí. Bueno, todas esas cosas que ya... El tema es que es algo inexorable, que se viene, porque las grandes ciudades, estamos hablando de la Casa del Gobernador, porque hay que ir a la lectura política también. San Francisco lo termina aprobando. Río Cuarto, la capital alterna, gobernada por el peronismo, también no le tuvo miedo y lo aprobó. Villa Allende. Es interesante el modelo de Mendoza, que incorporó todos los taxistas. Sí. Se incorporaron, o mejor, tomaron la aplicación. Y no alcanzaron los taxis que había y otorgaron 3.000 licencias más. Entonces se extendió la cobertura de taxis usando la aplicación. Entonces es una idea, un modelo que hay que mirar, hay que estudiar y ver si se puede aplicar. A ver si se puede aplicar. Porque de hecho sabemos que muchos taxistas, y de hecho vemos algunas declaraciones que tienen el taxi y aparte, paralelamente, también trabajan en Uber. Digo, hay un poco de los mismos taxistas producto de la necesidad. Cuando empezó también, a mermar el trabajo, los mismos taxistas decían, nosotros tenemos que llevar el pan a nuestra casa. Entonces, al final terminaban aceptando también la convocatoria por la aplicación porque no había otra forma de poder salvar el día. Seguro. Y hay que estar también ahí, ¿no? El trabajador del volante todo el día que llega a su casa y no tiene que comer, ¿no? Seguro. Pasamos a otro tema. ¿Cómo no? Bueno, levantó polémica en su momento por lo que tuvo que ver con lo legislativo, la cantidad de empleados, etcétera. Por carácter transitivo se va al Consejo Deliberante. ¿No tuviste ningún empacho en decir, señores, acá está, no hizo falta que te hagan, que recurran a la justicia por el tema de la información, etcétera, pero sin embargo, ¿pagaste un costo político en tu persona y el Consejo Deliberante? No, a ver, hubo una interpretación malintencionada cuando yo dije que la forma de llevar adelante este poder era esa, la más económica, y que también la actividad política se cubría de esa forma o se financiaba de esa forma. Entonces, Preto reconoció que se financia la política, el trabajo político que se hace. Lo cual no hay ninguna novedad, digo, en todas partes del mundo, salvo que Suiza, a un Dinamarca. periodista muy conocido de años, que cubre un medio muy importante, yo le preguntaba, ¿cuántos años hace que cubrís política? 22 años, me dice. Y vos no sabés que esto hace muchísimos años se está avanzando de esta manera, porque esa misma cantidad de empleados, que ahora vamos a hablar sobre la cantidad de empleados, cubiertos por el estatuto del empleo público del municipio, costaría 3-4 veces más. Entonces, un consejo deliberante de una ciudad, la ciudad más importante de Argentina, que Buenos Aires es un estado. Como ciudad es la más importante de Argentina, con más de 1,5 millones de habitantes. Para llevar adelante ese poder, tiene 31 empleados en planta permanente, 31, menos que cualquier comuna. Menos que Rosario, por ejemplo. No sé cuánto tiene Rosario. 21 contratados, o sea, 52 personas que cargan sobre las espaldas el Consejo Deliberante con consecuencia de la caja de jubilación, en la obra social, etc. 52. Es prácticamente insignificante. ¿Cómo cubre el resto de los servicios, las 16 comisiones, el trabajo administrativo, todo el nuevo edificio que ahora tiene una oferta también social y cultural muy importante? ¿Cómo lo cubre? Con contratos, con monotributos que factura un monotributista
y unas becas que son de un monto muy bajo para lo que se está pagando en la administración pública. Entonces yo decía, este es el modo de solventar la tarea termina el política. gobierno ustedes y se van con ustedes. Se no van. es que quedan como dijiste. Los únicos que quedan son esos 52. El funcionario, el asesor que llega con el concejal, y el concejal se va cuando se va el concejal. Y estos contratos se renuevan cada 3 meses, los monotributos y las becas todos los meses. Por eso varía y siempre hay un número que sube, que baja, depende de la necesidad. Por ahí se contrata gente que pide el concejal por alguna necesidad. Algunas becas funcionan como estímulo para que estudien, chicos, porque son becas menores de 100.000 pesos. Esto no es nuevo, ya sucedía. No, si vamos ahora, a la yo digo, instalación contemporánea eso, de democracia, ya existía de la época de Angelos. No había redes sociales, no había... Pero yo iba al fondo de la cuestión. Los legisladores estaban autorizados a dar incluso subsidios. Yo iba al fondo de la cuestión que todo el mundo se pregunta, ¿cuál es el gasto de la política? Bueno, nosotros tenemos una tarea política legislativa. ¿Cómo se realiza esa tarea? Esa tarea en la oficina y también en el territorio, visitando los centros de... Sí, pero no es nada nuevo. Vecinales, los centros llamó la atención porque jubilados, venía de la legislatura con la polémica. Pero ese trabajo lo hace el concejal con gente que lo ayuda. Hay gente que lo ayuda por un monto insignificante de un monotributo y una beca. Entonces yo digo, si hay una forma de solventar esa tarea, que es una tarea que es necesaria porque la ley, para decirlo en términos genéricos, en nuestro caso la ordenanza, se nutre de la realidad. Y la realidad es la que uno visita, comparte, entiende el problema visitando a los vecinos, haciéndose eco de las gestiones que se realizan todo el tiempo. Si hay un modo de hacerlo más económico que del modo que lo estamos haciendo ahora con esta modalidad contractual, yo estoy dispuesto a escucharle y ¿Y de la oposición te han venido a plantear? Porque estuve con algunos concejales y dicen, no puede ser, nosotros tenemos nada más que esto, le vamos a preguntar bien al presidente del Consejo Deliberante, Javier Preto, algún concejal de la oposición que lo criticaba. Yo publiqué lo que puedo publicar con una sola limitación, que es el dato no vinculado por cuestiones de seguridad del empleado, pero publicamos todos los funcionarios en el rango de cada uno, los empleados en las categorías en que se desempeñan y luego la cantidad de monotributistas y de becarios con el rango entre el monto menor y el monto superior, que es un promedio de lo que cobra cada uno de ellos, con el detalle de todos los nombres. Es lo que yo debí publicar. Y aparte decía también, algún valor tiene que tener la verdad. Esta es la verdad. Pero igual pagaste puede que no guste, a lo mejor hay gente que no le gusta. un costo político, digo, porque ningún medio tuvo que hacer un amparo para pedirte la cantidad de empleados. Lo diste como corresponde y igual pagaste un costo político. Bueno, pero ¿cuál es el costo político? ¿Que me critique por decir la verdad? Yo no tengo ningún problema. Está bueno lo que decís. Yo ese costo lo pago, no tengo ningún problema. Si tengo que decir la verdad. Estoy obligado como funcionario público a decir la verdad, y esa es la verdad. Puede que haya gente que no le guste, lo puedo entender, pero en todo caso discutámmolo. Pero nadie de la oposición te vino a dar una solución. Cuando yo dije, así se financia la actividad política, estoy hablando de la actividad política legislativa, no estoy hablando del partido político. De la política que tienen otros modos de financiarse los partidos políticos, entre ellos los del Estado. Seguro. Pero digo, esta tarea política legislativa se financia así, muy económica con esa modalidad contractual. Javi, te quiero aprovechar para preguntarte sobre algunos rumores políticos que tienen que ver con la rosca política, que el matutino gráfico lo refleja en un apartado que son rumores políticos, ¿no? Sobre el alejamiento, ¿no?, de Yanina Vargas. No, Yanina no se va a alejar. Nosotros estamos siempre revisando. Pero sos consciente que se habló mucho Sí, porque hay ruido. ¿Por qué? Porque siempre estamos repensando el modo de organizar la gestión y ahora vamos a tomar, hoy he tomado una decisión justamente para reorganizar la gestión y Yanina se va a desempeñar en otro lugar, muy propio de su enorme capacidad de trabajo que tiene. Pero tiene que ver con un modo de entender la gestión que aspiro a que sea lo más eficaz y más eficiente posible.
de ninguna manera se va a alejar de la gestión. Es una primicia, ya está. Bueno, sí, en este caso estás teniendo la primicia, pero digo, de ninguna manera. No, y se plantea como que fue un reclamo del oficialismo que me pidió un alejamiento. Nadie me pidió nada. Esto tiene que ver con una decisión mía de cómo llevar adelante la gestión, que la reviso todos los días. El más crítico de mi gestión soy yo, la estoy revisando todo el tiempo. Y cuando encuentro una forma que entiendo, puedo estar equivocado o no, el tiempo me dará la razón, que puedo mejorarla, lo hago sin ningún problema. Y además le pido a todos mis colaboradores que traten de hacerlo en el lugar que yo entiendo y que con ellos, por supuesto, acordado, se desempeñen en el mejor lugar posible, donde den lo mejor de cada uno para que o sea que priorizar la gestión funcione. Y no los nombres. ¿Cómo? Priorizar la gestión y no los nombres. Por supuesto. Independientemente. Ahora, pero no los nombres de un equipo son circunstancias. Sí, claro. Si vos sos parte de un equipo, te tenés que desempeñar donde el equipo te necesite. Ahora me la dejás picando, Javier, porque me decís que ya lo decidiste, pero no me diste el nombre de ese decreto que ya debe estar firmado o está en blanco. ¿Quién va a suplir ese lugar? No, lo va a suplir Adrián Vitali, que es un dirigente del peronismo, sí, pero que está en Hacemos Unido por Córdoba, que tiene una vastísima trayectoria en el territorio, en la gestión, en varios... Un manejo político, básicamente, ese cargo. Sí, se ha Javier, desempeñado, ¿no?, como director de un CPC, ha estado en presupuesto participativo, tiene una amplia experiencia en gestión y donde seguramente va a hacer su aporte desde ese lugar. Y yo entiendo que vamos a mejorar la gestión, porque Janina tiene una enorme capacidad de trabajo territorial, capacidad para generar en el territorio muchos vínculos con personas, con dirigentes, con instituciones, con ONG, y entiendo que es el lugar donde se va a producir mejor todavía. Pero vamos a priorizar siempre la gestión. La gestión independientemente de los nombres. Hecha esa declaración, gracias por la primicia, Javier, te quiero preguntar porque se vienen las elecciones legislativas. Vos dirás, no, Cristian, yo la verdad que estoy en Córdoba Capital, etcétera, pero de alguna manera sos un jugador político de la primera ciudad importante como es Córdoba, porque dijiste que la Cava es un estado, ¿no? Córdoba. ¿Cómo ves las próximas elecciones? Un Schiaretti que muy tiempista, por eso es lo que es en términos de imagen positiva que tiene, a pesar de haber sido 3 veces gobernador, que no se decide. Algunos hablan de Siciliano, otros están hablando de Héctor Pichi Campana también, con una especulación. Y vos sos un dirigente de antaño, que venís militando hace mucho, que conocés la política de Córdoba. Algunos dicen, bueno, yo posesiono a tal o cual candidato, le levanto la mano para ser, salvo Schiaretti, lo descontemos Schiaretti, ¿no? Siciliano, Campana, etcétera, pero ya me queda posesionado de cara al 2025 para la Intendencia de Córdoba, que Pacerini no puede repetir. Bueno, hay toda una lectura política. Ahí están todas las lecturas, cada uno lee como quiere y hace pero la interpretación tuya, que vos quiere. Sos un político. No, yo creo que Hacemos Unido por Córdoba tiene una grilla de dirigentes muy capacitados para desempeñar ese rol en la próxima campaña. Tiene varios. Obviamente el ex gobernador es una figura muy importante, pero después todos los nombres que vos dijiste, y se pueden sumar muchos más, que están en condiciones de hacer una muy buena elección. Después, si eso lo posiciona para el futuro, eso es relativo. La gente cuando vota una elección de medio término, sabe que está votando un legislador. Que nada que tiene que ver con las... De hecho, el peronismo nunca le fue bien, digamos, en las intermedias. No le fue tan bien. Ahora, cuando la gente vota a un administrador, en las elecciones cada 4 años, ya sea presidente, gobernador, intendente, elige ese perfil, el perfil de un gestor, de un administrador que pueda tener alguna experiencia acreditada que le dé suficientemente confianza, por así decir, en que ese voto está bien dirigido, bien orientado. Por eso yo no creo que esa especulación que puede hacerse, no creo que sea la regla para el caso. Pero obviamente, si el que gana ahora tiene además las condiciones para ser un buen administrador y queda mejor posicionado para la otra elección, obviamente lo que pasa es que el peronismo, Javier, en función de los resultados,
y no le sobró nada con apenas 3 puntos, ¿no? En general, la gobernación. Bueno, pero en la gobernación, en la ciudad... ¿Lo van a pensar bien a quién van a poner el Mirá candidato? vos, en la ciudad se ganó por casi 8 puntos, 7.9. Se ganó muy bien en la ciudad. A pesar de que el candidato de la oposición sacó 40 puntos. Estaba hablando, sí, de Loredo. De Rodrigo de Loredo, sacó 40 puntos. Hizo una muy buena elección. Pero bueno, hicimos mejor elección nosotros. Ahora, yo creo que, como te digo, hay muchos dirigentes en condiciones de aceptar el desafío de la elección de medio término. Y la elección de los cargos ejecutivos tiene otra particularidad y tiene ese perfil que la gente, no hay que subestimar a la gente sabe cuando está votando a alguien para administrar. Sí, y si hablamos, su posición, pasa en la legislativa, muchos hablan de cambio de gabinete, tanto en el orden municipal como en el orden del gabinete Y a de veces, Martín se hacen retoques porque se prioriza la gestión. Claro, sí, generalmente se hace, salvo Schiaretti, que siempre fue muy estricto, no importa cuánto lo cascotearan al ministro, él los mantenía hasta el último prácticamente. Se habla de cambio de gabinete, etcétera. Digo, pasa en la legislativa. En algún momento me dijiste que tu sueño era ser intendente de Córdoba. Me acuerdo cuando recién empezabas, creo. ¿Seguí manteniendo con ese sueño? Porque no es, muchos dirigentes dicen, bueno, hoy lo que a la gente le importa es la gestión, no nos quieren escuchar hablar de política, pero a través de la política, de la buena política, se Yo siempre digo que, a ver, yo fui intendente de una ciudad mucho más chica y fui legislador y diputado nacional. Yo me siento más cómodo en la función ejecutiva. Pero eso no significa que mi único objetivo sea ese. Yo estoy muy agradecido de la convocatoria de Martín Yarlor y Daniel Pacerini. Yo me estaba yendo a mi estudio a volver a la profesión y la verdad que estoy muy contento de formar parte de esta gestión que está haciendo una gran gestión. Le preguntaron a la oposición y te dice que no. Bueno, pero transporte, claro, dice, pero ellos no pagaron 50 millones de dólares y 75 ahora en septiembre como estamos pagando nosotros. Está hablando de la deuda en nosotros dólares. Pagamos una deuda en dólares. Una única ciudad de la Argentina que se endeudó en dólares con acreedores en el extranjero. Fue una deuda que se tomó en otra gestión de Mestre. Se fue reprogramando la deuda y ahora nosotros tuvimos que pagarla. Entonces, a la quita de envíos de fondos, del transporte, del fondo docente y todos los demás de obras que no vinieron, se le sumó el pago de la deuda. La gestión ha sido muy buena, porque en épocas de crisis, donde se cayeron todas las recaudaciones de todos lados, se siguen prestando los servicios, se bajó el nivel de obra, por supuesto, pero se honró la deuda que nos permite tener una muy buena calificación internacional para que cuando apriete el zapato de nuevo y tengamos que salir a tomar crédito, nosotros estamos en condiciones de tomar crédito. ¿Sabes lo que me contesta la oposición cuando yo le pregunto? Bueno, pero ustedes, como parte de la oposición en su momento oficialismo, dejaron esta deuda. ¿Qué se viene a quejar el oficialismo si ellos en su momento lo votaron como oposición en el Consejo Deliberante, dice? Pero una cosa, no estabas vos, una cosa es que se haya votado para poder acceder al crédito. Otra cosa es que esos recursos, que fueron más de 150 millones de dólares, no se los ve materializados en obras tan relevantes como para decir, bueno, están acá. Yo creo que se los llevó también parte de la gestión, no en obras, y que son las mejores inversiones. Se nos acabó el tiempo. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos una marcada diferencia y vamos por el buen camino. Gracias, Javier. Se nos acaba el tiempo, como siempre. Gracias. Nos vamos. Hasta la semana que viene.